Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre el análisis de Fourier. Este grupo está conformado por mi persona, Nicolás Orcasita García, Sergio Sebastián Oliveros y Jorge Angarita Pérez, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander del programa de Ingeniería Electrónica. ¿Qué es el análisis de Fourier? Bueno, Joseph Fourier fue un físico y matemático francés muy reconocido por sus trabajos en la descomposición de funciones periódicas en series trigonométricas convergentes. A esto se le conoce como series de Fourier. Este método él utilizó para resolver la ecuación del calor. Sin embargo, este mismo fue muy debatido debido a su extrema simplicidad. Más adelante, junto con la transformada de Fourier, formaron lo que hoy conocemos como análisis de Fourier. Este tiene grandes aplicaciones en distintos campos como lo son el procesamiento de señales, la neurociencia, la mecánica cuántica o la espectroscopía. La transformada de Fourier es una expresión que nos permite transformar cualquier función al dominio de la frecuencia, aunque ésta no sea periódica. Es decir, nos permite conocer cómo se distribuyen los valores de una función en términos de la frecuencia. Como podemos observar en la expresión, vamos a tener una integral de menos infinito a infinito de una función que depende del tiempo con respecto a esta variable. Al fijar la frecuencia, vamos a tener como resultado una función que va a depender de la misma frecuencia. Teniendo en cuenta esto, podemos llegar a la idea de una transformada inversa o de una antitransformada, que lo que va a hacer es el efecto contrario. Vamos a tener una función que depende de la frecuencia y nos la va a transformar a una función que depende, en este caso, del tiempo. La gráfica que está en pantalla resume muy bien lo dicho anteriormente. La definición matemática de la transformada de Fourier, continuaremos mostrando qué hace la fórmula, teniendo un enfoque principalmente gráfico. Para esto, primero hablaremos de las funciones armónicas compuestas, las cuales son simplemente senos y cosenos de diferentes amplitudes, fases y frecuencias que se suman mutuamente. Para esto podemos ver una función que en el dominio del tiempo quizá tenga una apariencia un poco extraña, pero que al pasarla al dominio de la frecuencia con la transformada de Fourier se convierte en una serie de pulsos que surgen del eje X. En este caso vemos que la ubicación de cada uno de ellos determinará cuáles son las frecuencias que componen la función original. De esta manera podremos saber mucho más sobre ella sin ni siquiera conocer cuál es la expresión que la define. El tipo anteriormente mencionado cobran especial importancia en el segundo componente de este análisis. Estas son las series de Fourier. Son funciones armónicas compuestas que poseen una infinidad de términos, además que tienen un elemento de tipo constante. Su principal utilidad es la aproximación de diversas funciones. Un ejemplo de esto puede ser la del pulso rectangular. Esta no es ni continua y mucho menos elemental, pero mediante la utilización de muchos términos de esta sumatoria se genera un efecto más que aceptable. Vamos a ver cuál es el significado de las partes de la serie de Fourier. Primero tenemos la frecuencia, que es el recíproco del periodo. Las funciones coseno y seno van a tener múltiplos enteros de la función original de la función p de t. Luego a sub n y b sub n son los coeficientes que me indican qué tan parecidas son las funciones coseno y seno respecto a la función original p de t. Y por último tenemos esta constante a sub 0 medios, el cual es el valor medio de la función p de t, que es la que queremos representar por medio de esta serie. Por ejemplo, para representar esta función podemos observar que es par, por tanto solamente hará falta funciones coseno para representarla, ya que la similitud de la función seno, que es impar, con esta es 0, entonces sus coeficientes van a ser 0. También podemos ver que podemos representar funciones discontinuas por medio de esta serie. Entre más funciones seno y coseno sumemos, más parecida va a estar a la función original. Aunque el objetivo de este video no es hacer una explicación netamente matemática, se considera importante acudir a ella al momento de querer encontrar una relación entre la transformada y la serie de Fourier. Podemos partir de esta expresión, la cual es equivalente a la expresión de la serie de Fourier vista anteriormente, ya que se puede llegar a ella a partir de desarrollar esta sumatoria. Este C sub n se define como el producto escalar entre nuestra función p de t y nuestra función que relaciona la frecuencia. Y este producto va a ser igual a 1 sobre t por la integral en un periodo de nuestra función p de t por la conjugada de nuestra función de la frecuencia. Esta C sub n de alguna manera nos va a decir el índice de similitud que hay entre nuestra función p de t y nuestra función que relaciona la frecuencia con un n establecido. Hay que tener en cuenta que esta p de t es una función periódica. Al momento de querer evaluar una función no periódica,
Es buena idea e intuitivo tener en cuenta que nuestro periodo va a ir desde menos infinito a más infinito. Al observar la gráfica podemos ver que al aumentar el periodo nuestra frecuencia va a empezar a disminuir, y al hacer que este periodo tiende a infinito nuestra frecuencia va a empezar a converger a un valor. Al tener en cuenta esto y la expresión vista anteriormente, podemos llegar a una expresión matemática equivalente, la cual es la que se muestra en pantalla, donde nuestra función p de t, que era periódica, ahora va a pasar a ser no periódica. Y esta va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito, que sería nuestro periodo que tomamos, por c sub f el equivalente a c sub n, y nuestra función de frecuencia. Acá nótese que ya no se va a tener en cuenta el n, ya que nuestra frecuencia va a converger a un valor en específico. Teniendo la función encontrada anteriormente, podemos aplicar la definición de c sub f, la cual va a ser la integral de menos infinito a infinito de nuestra función x de t por la conjugada de nuestra función de frecuencia. Si nos fijamos, esta función va a coincidir con la transformada de Fourier, y esta va a ser la antitransformada de Fourier. Como podemos ver acá, son equivalentes. Después de estos fundamentos teóricos, continuaremos con las aplicaciones del análisis de Fourier, específicamente en el área de la electrónica. El primer campo que veremos es el del análisis de circuitos. Aquí se usa la transformada de Fourier para simplificar los cálculos. Un ejemplo de esto son las expresiones de los voltajes en un inductor y en un condensador, que en el dominio del tiempo representan ecuaciones diferenciales. Pero en el dominio de la frecuencia se puede llegar a unas igualdades mucho más fáciles de manejar. Otra de las aplicaciones del análisis de Fourier es en las telecomunicaciones, lo que nos permite enviar información de un lado a otro. Para esto, por ejemplo, el primer paso para enviar una señal de audio se llama modulación. En esto utilizamos una onda portadora que es de alta frecuencia. Para esto, la señal de audio que queremos enviar la transformamos al dominio de la frecuencia por medio de la transformada de Fourier y la modelamos, ya sea modelando la amplitud de la onda portadora o la frecuencia de la onda portadora. Segundo paso, una vez llega esta señal modulada al destino, entonces pasa por un filtro para eliminar la señal portadora, la cual es de alta frecuencia. Para esto también se utiliza la transformada de Fourier para pasar al dominio de la frecuencia y luego finalmente volver al dominio del tiempo. Luego, el último paso es la modulación, donde tenemos la señal original, sin embargo esta tiene ruido. Por tanto, la pasamos por un filtro que lo que hace es transformarla al dominio de la frecuencia para eliminar las ondas de baja frecuencia, que es el ruido, y así finalmente obtener la onda original. Cuanto a aplicaciones en el campo de control, estas guardan una estrecha relación con el análisis de señales, ya que las señales se toman para diseñar, planificar y desarrollar sistemas con comportamientos deseados. Mediante el uso de sensores se toma la señal y se programa una respuesta de salida. Y esto fue todo por este video, muchas gracias y hasta la próxima.